Segunda media hora del programa. Si algo tenemos complicado nosotros acá en la ciudad de La Paz, es una cárcel que se encuentra en el medio mismo de La Paz. ¿Cómo puede ser posible? Yo no he visto eso en otras partes del mundo. Una cárcel que está en la zona más céntrica de los paceños. Pero además una cárcel que tiene trabajos aéreos, porque salen de ahí paquetitos y un tipo de cosas extrañas. Una cárcel donde estás viendo gente haciendo fila para ingresar. Una cosa un poco ridícula. Se había pensado que la cárcel de San Pedro sea un panóptico. El panóptico tiene unas características muy particulares y bastante interesantes. En la época fue, me imagino, fantástico, pero han pasado ya muchos años. ¿Cuál es la razón de tener una cárcel en el centro? Estoy en compañía del candidato a presidente del Colegio de Abogados, eso sí lo puedo decir, aunque están hoy día en silencio electoral, mañana son tus elecciones, Ramiro Llanos. Hola Ramiro, mañana son las elecciones, estás en un silencio por ahora. Sí, no puedo hacer referencia, somos respetuosos a la ley los abogados, así que, pero este tema de la cárcel es importante. Va a tener, diríamos, estas iniciativas ciudadanas en el Colegio de Abogados alguna repercusión. Ok, ¿no? yo te pregunto, ¿quiénes han hecho este proyecto? ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Por qué en Palca? ¿Ya tenemos un lugar en Palca? Hacías referencia al panóptico de La Paz, Pedro. Un arquitecto Idiáquez en 1885. ¡Epa! El siglo antepasado. El siglo antepasado. ¡Qué horror! ¿Ya? Y en ese tiempo era pues las construcciones, mega construcciones que había en toda Europa, que ya estaban construidas hace 100 años y se trajeron a América. Ya. Pocas tienen. Colombia, Ecuador y Bolivia son los que tienen estas características. Ecuador y Colombia ya lo han cerrado, lo han vuelto museos, y Bolivia mantiene todavía esa estructura como tú has mencionado. Mira, después de casi 120 y tantos años, unas arquitectas de la Universidad Católica se animan a hacer en el lugar que nos han donado los comunarios de Palca, en la comunidad Huacahuacani, hacer el modelo de la construcción de la cárcel. La tesis de ellas es en una cárcel. A construir la cárcel. A construir la cárcel. Su diseño es de una cárcel. Tengo material, entiendo, que vamos a colocarlo, por favor, para poder entender cómo profesionales que están haciendo ya su trabajo final para poder egresar como profesionales en arquitectura han podido dedicarle al país su trabajo y en este caso a la ciudad de La Paz haciendo una cárcel. Vamos a ver, por favor. Mi nombre es Regina Guerra y ella es mi compañera Natalia Señas. Juntas hicimos nuestro proyecto de grado, el cual debía responder a una problemática social. Para esto analizamos la sociedad en sí y nos enfocamos en un grupo que se encuentra aislado, la población penitenciaria. Como segundo paso, analizamos la ley paralelamente a la situación actual en la cárcel de San Pedro. Como resultado tenemos este árbol de problemas, el cual nos da 6 problemas que son el hacinamiento, la infraestructura, la falta de seguridad, la presencia de niños en la cárcel, la jerarquía de poder y la falta de clasificación de los mismos internos. Sin embargo, para nosotras el problema en sí no es la cárcel como tal, ya que la ley sí existe, pero el objeto arquitectónico donde ésta se cumple no. Por esta razón, nosotros proponemos una nueva tipología de cárcel que esté dirigida a la reinserción social futura de un interno. Bueno, ahí está, estamos viendo, vamos a ponerlo como imágenes de apoyo, por favor. ¿De qué se trata esta cárcel? ¿Cuáles son las características? Porque sabemos que dentro de cárcel hay muchas modalidades. Hay las cárceles de alta seguridad, el panóptico, que es una forma de observar y modificar la conducta. ¿Qué tipo de cárcel es esta? Bolivia tiene el sistema progresivo, a ver, ¿cómo es decir, 3 periodos, un régimen cerrado, un régimen semiabierto y un régimen abierto. Sí. Cerrado, que son las que están lejos, como las... No, están en el mismo lugar, pueden estar en el mismo lugar, pero cerrado quiere decir que la persona está en un nivel de reflexión. O sea, gente que entra, que comete un delito... aislamiento. No tan absoluto, pero sí con terapias, con psicólogos, trabajadores sociales, porque la persona que está en un primer periodo, es decir, cuando entra a la cárcel ha cometido un crimen, necesita un tiempo de reflexión, necesita encontrarse consigo mismo, necesita saber en qué segundo ha pasado de ser, digamos, una persona inocente a ser una persona culpable, a enterrar el cuchillo, por decir, el puñal en una persona. Tiene que encontrarse en ese momento. Y esa persona está deprimida, o está muy exaltada, o puede estar muy propensa al suicidio. Claro. Y entonces tenemos que cuidar a esa persona, porque la protección de la administración penitenciaria es cuidar al ser humano. Y a esta persona hay que darle
ese apoyo. espacio, ya. Y hay que trabajar con ellos en ciertas terapias. Por ejemplo, no pueden utilizar herramientas, tienen que utilizar materiales según la circunstancia en la que estén. Por ejemplo, si les damos un material con filoso, Cortante, claro. puede afectarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces estas celdas que se han hecho en este proyecto son para régimen cesado. Es decir, ellos están en un ambiente protegido, todas las camas son de cemento, las paredes no pueden encontrarse allí espacios, digamos, que puedan utilizar para filo. Los cáteres ya no son de fierro ni de madera, sino son... En este proyecto que han elaborado estas jóvenes, ¿ya? Y las paredes también, los pisos, mientras el piso es más usado, según ellos dicen, el piso se compacta más. Tiene que ser hormigón armado, porque ahí también la gente, si bien tiene que reflexionar, también tiene que haber una protección de la sociedad civil afuera. No pueden escapar de este espacio. Y entonces tienen lo necesario, alimentación, tienen su habitación adecuada, tienen aire que ventila sus habitaciones, etcétera. Y en estos espacios no existe, por como ahora se entiende, como una habitación con luz eléctrica o con calefacción, como se tiene en nuestras cárceles. Todo está preparado de tal manera que esto viene de la parte exterior a la celda, y el interno solamente tiene que estar ahí el tiempo necesario, y cuando tiene horas de salida a los patios, entonces todo está controlado, las puertas se abren y las personas como las que salieron. vemos en las películas, ¿no? En las películas se ve algo muy interesante. Hay un programa llamado Terapia de Shock, que hace a los jóvenes los llevan a las cárceles, y ahí se ve todo el estilo que tienen, la vestimenta, la uniformidad. Sí, pero no es tan moderno, porque nuestra característica tampoco es esa, ¿no? De ser cárceles super, todo eléctricas y con controles excesivos. Para eso está la presencia del ser humano, del rehabilitador, que conversa con esta persona, y por supuesto hay esclusas o pasillos donde las personas tienen que estar en uno u otro lugar para tener la seguridad. Entonces todo esto que dice la ley, estas arquitectas lo han plasmado en el proyecto. ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces eso es régimen cerrado. Para ir al régimen semiabierto, las personas tienen que estar en régimen cerrado un tiempo, rehabilitarse. ¿Qué quiere decir? Tender la cama, tener limpios los baños, tener su ropa íntima y su ropa común, estar bien ordenada, organizada. Tienen que tener visitas de sus familiares, tienen que haber logrado recuperar a su familia, a la esposa o a la madre, tienen que encontrarse con esta familia, porque la primera ruptura es con la familia. Y entonces hay personas que a veces están en la cárcel y nunca recuperan la familia. Entonces esa persona va a ser muy difícil que se rehabilite, porque cuando va a salir de los otros periodos y no ha recuperado a la esposa, no ha recuperado la mamá, la depresión se mantiene y todo. Entonces desde ahí las terapias se dan, y son espacios donde pueden recibir también sus visitas, y la arquitectura, el ambiente, diríamos, verde, es importante en este proyecto, porque la persona también está haciendo cultivos, está generando tienen un área de ese estilo. El agua se conserva, porque de los techos se va, cuando llueve esto se acumula, es una especie de campana que han elaborado ellas, y en el fondo hay un depósito de agua que se reutiliza para los baños, es autosostenible el proyecto, ¿no? Entonces esa característica tiene. Entonces cuando la persona sale de este periodo al otro, aquí está muy restringido. Vive solo, vive aislado en una sola celda, con su catre o con su cama de cemento. En el otro ya viven entre 3 o entre 5, dependiendo de la socialización, ¿no? Eso también han hecho ellas, y ellas han dado una cosa muy importante, porque las celdas son movibles. Yo a veces no creía esto. Entonces, si van a vivir 3, entonces hay unas paredes que pueden colocarse así como, digamos, como modulares. Como los módulos estos que existen. Pero con tanta seguridad que parecería que la arquitectura se mueve. Entonces están de 3, pueden ser de 9, dependiendo de la socialización. Entonces una habitación puede estar de 3, de 5, va creciendo. Eso lo han hecho muy bonito ellas en el proyecto. El sentido de actividad semi-industrial para estas personas. Es decir, hay una especie de talleres. Hay una parte de repente relacionada a la naturaleza que tienen, y hay otra ya de talleres de un trabajo en realidad. Hay 4 áreas, ¿no? La agricultura, el tema de carpintería, el tema de automotriz, y el otro, la construcción misma. Es decir, ellos mismos van generando procesos constructivos, y con eso se autogestiona. Es decir, los alimentos se autogestionan. Animales pequeños, es decir, conejos, gallinas, etcétera, pueden que también estar criando. Se autogestionan. Lo importante de este proyecto es que, mira, el gobierno tantos años que no puede construir una cárcel, y se le plantea a través de cooperación construir esto en 5 años, y en otros 5 años se paga, la misma cárcel paga su construcción, porque
hay generación económica de los privados de libertad. Ok, o sea, y ustedes están logrando el paquete completo. Estamos ahora el diseño, están trabajando la cooperación. Con estas arquitectas, ahora que hay el proyecto, lo estamos lanzando, es decir, ellas están haciendo contacto y nosotros también. Va a haber un encuentro a propósito en Brasil. Se están reuniendo las 100 cárceles manejadas sin policías en Brasil. Sin policías. Y ni siquiera sin funcionarios, solamente con voluntarios. Puedes imaginarte una cárcel manejada por voluntarios. ¿Y el Estado qué es lo que hace? Solo paga la alimentación, la electricidad y las cosas esenciales. El resto maneja gente de la comunidad. Y esas personas se están reuniendo en Brasil. Vamos a ir a ese evento y vamos a enterarnos también de las cosas que se hacen. La misma comunidad construye la cárcel. Es decir, los estados, no solamente en Bolivia, que se descuidan de sus centros penitenciarios. Claro, seguramente. En el mundo, el privado de libertad es alguien totalmente marginado. Y a nosotros no nos interesa tanto el preso, nos interesa la víctima. Imagínate, una persona que ha matado a otra. Son dos familias que están afectadas, porque el padre de la víctima, que ya no está, ha perdido pues estatus de esa familia. Si estaban llevando, por decir, a sus hijas al colegio privado, por decir, ahora que no está el padre, ya no van a ir a la escuela pública, tal vez no estudien. Está una familia vacío, perdida de la víctima. Digamos que lo menos importante sería el tema material, sino todo lo que significa emocionalmente. Ya no está el sujeto, la otra familia tiene un hijo perdido también porque se lo han llevado preso. Ambas familias están perdidas. Sí. Y encarcelamos a una persona y esa persona está ociosa, sin actividad. Sin poder sostener a esa familia. En las comunidades dicen una cosa muy bonita: a mí no me sirve para nada ese hombre que está en la cárcel. Que venga y que trabaje para su familia y trabaje también para mi familia. Y que en castigo, claro, y que en castigo ahora maneje. Claro, y que en castigo sostenga a ambas familias, a la suya y a la que ha afectado. Y eso hay que cambiar en la mentalidad de ese privado de libertad. Y ese privado de libertad, eso se dice, se redime con la sociedad. Claro, no solamente devolver el objeto, lo material, sino un compromiso de por vida, porque es una familia es una vida que ha cegado. Entonces esos procesos se van enseñando en este segundo periodo, y entonces la víctima nos interesa que la víctima esté satisfecha también con la persona que está presa, y entonces él va a trabajar, va a satisfacer esas necesidades, va a enviar, con el trabajo que se le va a hacer unos descuentos, un porcentaje a la familia de la víctima, otro porcentaje a su familia, otro porcentaje se queda para él, para sus gastos, y un pequeño monto se queda para el sustento también de la misma cárcel. ¿No? Es interesante ahora, todo este proyecto. Interesantísimo, ¿no? Me dices, en 5 años se lo podría construir. Ya tenemos el lugar, hay este equipo de gente que está interesadísima en poderlo plasmar, ya está hecha la maqueta, me tenías que traer la maqueta, queda pendiente eso. Invitarlas a ellas también para que te puedan explicar. Invitarlas y escuchar, y 5 años se podría construir. Y en otros 5 años se podría pagar la misma cárcel. ¿O cómo se hace autosustentable esto? Autosustentable porque aquí ya tenemos una especie de salones de maquila. Ya. La empresa privada va y se instala y solicita, ahí. Claro. Y por favor, háganme 3 trípodes, voy a necesidad. O 3 roperos, o confecciones de ropa. Habilitamos estos ambientes. Son varios pabellones que se están construyendo ahí. Y entonces hay una empresa que nos dice, necesito, no sé, confecciones. Se instala todo, llevan su maquinaria, los presos trabajan, se le cobra un monto por esto y se va generando recursos. Alimentos, se está haciendo la posibilidad de vender los productos, lo que el interno gasta. Claro. En electricidad, lo que el interno gasta en comida, lo que el interno gasta en agua, todo eso se ahorra. Y entonces esos ahorros... Porque ahora tenemos gente ociosa. Imagínate, ahí San Pedro se paga 110,000 bolivianos luz. Imagínate, todos los meses. ¿Y de dónde sale eso? Del Estado. De nuestros impuestos. Y tenemos ahí gente ociosa que además que ha dañado a la sociedad, encima está significando un gasto, cuando ellos, por haber dañado a la sociedad, deberían estar trabajando para la sociedad y ayudando a que yo pague menos impuestos, no al revés. Y en la ley también estamos previendo esto. Todos los narcotraficantes, los que han cometido delitos de sangre, todos, si quieren tener algún beneficio, tienen que trabajar 6 horas para la comunidad. Correcto. En la ley. Y otras 6 para ellos. Y otras 6 para ellos. Pero el trabajo de la comunidad es que estén trabajando para la misma cárcel. Claro que sí. Y para la construcción de esta cárcel también se va a utilizar mano de obra de las personas privadas de libertad, los que desean de manera voluntaria. Se van a Palca, empiezan a trabajar las 6 horas, vuelven, si quieren tener beneficios penitenciarios.
Si no quieren tener beneficios penitenciarios quiere decir que se van a ir cumpliendo el 50% de su pena. Si tenía sentencia de 10 años, claro, se van a ir a los 5. Ya. Muy bien, pero si ha trabajado esos 5 años. Si no ha trabajado, se va a quedar los 10. Mucho mejor o sea, pensado. se puede hacer. Pero claro que sí. Y entonces esto estamos lo generando y lo vamos a lanzar. Es programa de gobierno, por decir. Ya. Pero que no se imaginan los del gobierno. Porque Pero no ya lo hacerlo estás hace muchos haciendo años. vos. Pero tenemos que hacerlo. La sociedad civil tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Y es una iniciativa fantástica que espero que el Y gobierno... se involucró la Universidad Católica. Qué lindo. Ahora dime, me has hablado del régimen cerrado, semiabierto y el el abierto. Entonces, esa persona que acá en el régimen cerrado está 2, 3 Sí, ya años, me tiene has que cambiar explicado. su vida, pasa al otro, ya semi-industrial, se está a punto de ir. Y entonces tenemos que trabajar con la comunidad tiene que recibir también a esta persona, tiene que estar seguro de que el trabajo que se hace en esa cárcel es efectivo. Y entonces cuando salga esa persona de la cárcel, no va a salir directamente como sucede ahora, va a salir por temporadas, va a salir de día y va a volver de noche. Entonces tenemos que trabajar en la comunidad. Esta cárcel tiene 20 hectáreas y hay otras 7 y hay una comunidad enorme de actividad agrícola. Que podría Entonces, ser, ¿dónde va a salir el privado Ahí de libertad? mismo, pues, Ahí mismo, claro. porque ahí vamos a poner talleres, ahí vamos a poner carpintería, ahí va a estar la agricultura. Entonces el privado de libertad va a salir, va a empezar a mirar de nuevo la vida afuera. y va a tener su dinerito, va a trabajar, va a poder venir a la ciudad unas horas, va a volver, va a tener una fuente laboral y entonces vamos a hacer un polo de desarrollo en esa zona y nos vamos a involucrar con la comunidad y la comunidad va a generar pues tecnología y los aportes. Imagínate, por decir, es una zona productora de verduras, que todo esto se haga de manera más procesada, que llegue a los supermercados en condiciones más adecuadas. Limpias y todo Limpias, aquello, y ¿no? hay Como mucha lo agua estamos por ahí, teniendo. entonces, y ahí va a tener dinero, se va a sentir tranquilo, va a tener su orgullo. Dime y el nombre empieza de la las vida. 2 jóvenes que las estamos viendo en este momento ahí en pantalla y que claro han sido muchachas con una iniciativa maravillosa, pero sobre todo con una vocación de servicio fantástica. Una es Ángela Guerra Hurtado y la otra es Natalia Seña Zambrana, 2 jovencitas que... Ya las presentarás, oye, ¿no? Sí, yo he ido a su examen de grado, me he sentido muy emocionado porque estaba la maqueta, estaban todos los planos, es muy bonito y vamos a irlo exponiendo en diferentes lugares, Qué ¿no? Porque bueno. Ojalá si que el Estado gobierno... no puede, hay iniciativas de universidades, claro. hay iniciativas de personas que pueden hacer esto, ¿no? Y eso es lo que yo te he venido a comentar con mucho Fantástica. orgullo, diríamos, de estas niñas arquitectas que ya ahora Ya están en las este tendré mundo. acá, me parece fantástico. Ahora yo para cerrar quiero preguntarte, mañana es la elección del nuevo colegio de abogados. ¿Desde qué hora tienen que ir los abogados Desde 8:30 estamos llamando a que los abogados salgan de sus oficinas, salgan por favor de sus oficinas y vayan a votar. Estoy prohibido de hablar muchas cosas hoy día, pero por lo menos vayan, vean ahí en el camino a Los de que propaganda tienen que hemos deuda. hecho, todos los que tienen matrícula, deban o no deban al colegio de abogados, pueden votar. los que estén inscritos? Aunque ¿no deban ve? 10 años de cuotas, no importa, el hecho es de que estén inscritos y puedan votar. Tenemos que recuperar el colegio, darle más institucionalidad, etcétera, etcétera. Ya no quiero decir porque no me pueden puedes, prohibir. no puedes. Pero gracias, Verónica, Pero ya por sé. permitirme Mañana estar en tu todo programa. el día van a estar Todo hasta el día, las... 6:30 empieza el recuento y 7, 8 de la noche tendremos ya los resultados. Bueno, Y me veremos quién- whatsappearás como siempre me whatsappeas, Claro, espero saber brindaremos con agüita, las buenas está bien. noticias, ojalá. Bueno, que te vaya Gracias, muy Verónica. bien, un abrazo. Nosotros nos vamos, muchísimas gracias como siempre por la sintonía, haber trabajado para ustedes ha sido como siempre un honor. Hasta el día de hoy.